Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos oyentes de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Un día más, desde nuestros estudios en Madrid, continuamos este gran viaje, profundizar cada día más en el corazón de Jesús y en el corazón inmaculado de María, a través de estos mensajes, de este instrumento que es Marga, con la que ya llevamos ya tantos meses, casi año y medio de recorrido, y que seguimos pues encontrando muchas cosas que nos siguen ayudando pues a crecer espiritualmente, que al final pues es de lo que se trata. Estamos ya casi iniciando este año 2014 y esperamos ya pues que en algunos programas más pues podamos ir finalizando este libro tan maravilloso, pero ya podemos ir anticipando que aunque termine este libro, vendrá otro también, que también tiene todavía más sorpresas que este libro rojo que con tanto cariño pues hemos estado estudiando y meditando. Esta noche tenemos, como siempre, el equipo habitual, descansados y con nuevas fuerzas después de las Navidades. Óscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Y Marisa. Hola, buenas noches a todos. Muy bien, pues vamos a iniciar ya con el primer mensaje de esta noche, que es del 13 de noviembre del 2006 y que es de la Virgen María, pero también de Jesús, de los dos. No temáis, os veo con miedo. Cuando veáis cómo se convulsiona todo, no temáis. Son las últimas convulsiones que provoca en el mundo el demonio antes de salir de él. No temáis. Hoy es Santa Margarita de Escocia. Felicidades. Como ves, tu nombre es predilecto de mi corazón. Me recuerda a muchas santas. No estaré nunca a la altura de esas santas. No, hija mía, tú eres muy pequeñita. Eres la más pequeñita de todos mis profetas, pero Dios se complace en los pequeños. ¿Quieres decir que no tengo méritos? Muy pocos, pero Dios se complace en dártelos. ¿Darme los méritos sin que los gane? Sí. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Es la locura de su misericordia. Esfuérzate siempre en ser más y más y más pequeña, y atraerás toda su misericordia. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué locura. ¿Y qué dicen los santos que se han esforzado tanto y han adquirido tantos méritos a tus ojos y a los ojos de Dios? ¿No les parecerá justo? Se alegrarán por ti y te felicitan. Ven que sus méritos no son nada a la luz de Dios. Los eclipsa su misericordia. Dios mío, esto es increíble. Sí. ¿Querrás comunicárselo a todos? ¿Ahora somos los santos más pequeños de la historia? Sí. ¿Y por qué dice que en los últimos tiempos habrá grandes santos? Se dice por la efusión de su misericordia para estos tiempos. ¿Sabes qué hace Jesús? Mira, y al más pequeño de sus hijos a ese elige. Pues hemos leído un mensaje muy cortito de Jesús, casi media página, apenas media página, pero que en cambio tiene una gran enseñanza acerca de la santidad y de los caminos de la santidad. Y yo creo que aquí pues podemos aprender mucho, y es algo que nos aplica a nosotros, porque como ya decíamos en otros programas, y como dice la Iglesia sobre todo, ¿no? Pues todos estamos llamados a la santidad. O sea, que el camino de la santidad no es algo, pues para esos pocos, ¿no? Que a lo mejor están ya muy elevados, sino que realmente esta llamada de santidad es para todos. Eso lo ha dicho la Iglesia, sobre todo lo recuperó en Vaticano II, haciendo hincapié en que los laicos especialmente pues tenían que ser santos. Por tanto, esto que nos explica aquí Jesús pues tiene aplicación directa para cada uno de nosotros, ¿no?
Y yo casi pues empezaría por algo que se entiende aquí muy bien, como lo va explicando él, y es que la santidad es una obra de Dios. O sea, eso es lo primero que tenemos que entender, que la santidad es una obra de Dios en nosotros, y que por tanto eso quiere decir que nosotros solos, con nuestros esfuerzos y con todas nuestras fuerzas, pues en realidad no podríamos ser santos jamás. Jamás podríamos alcanzar la santidad mediante nuestra propia fuerza. Es Dios quien puede realizar esta tarea, y para ello pues utiliza todo su poder, y nosotros, que tenemos un papel también, porque para eso somos libres y hemos sido creados a su imagen y semejanza, nuestro trabajo en realidad en esta santificación pues consiste en que dejemos trabajar a Dios en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es decirle sí a Dios y luego permitirle que trabaje en nosotros. O sea, que no seamos el obstáculo que impide que seamos santos, que es lo que nos pasa a todos y en realidad es lo que nos ocurre siempre, ¿no? Que en realidad Dios podría hacer grandísimas cosas en nosotros, pero somos nosotros los que preferimos utilizar nuestro criterio, fiarnos de nuestra voluntad, utilizar nuestros medios, y entonces claro, pues el camino se tuerce, nos atascamos y no conseguimos llegar. En lugar de ser sencillos y pequeños y humildes y permitir que Dios entre, actúe, y que entonces que sea el camino que Dios elige, que sea de la forma que Él elige y que sea según su voluntad y no nuestra voluntad. Cuando permitimos eso es cuando de repente pues damos saltos de gigante en el camino de la santidad, y también se ve en los grandes santos, cuando se leen sus vidas, pues también se va encontrando esto. O sea, que en realidad ellos, el ser santo en realidad es ese hacerse muy pequeño, esencialmente. Luego ya aparecen unas obras grandísimas, aparecen incluso milagros, cosas extraordinarias, ¿no? Que todo el mundo pues se asombra, pero en realidad el inicio de esto fue siempre pues ese hacerse muy pequeño para que Dios pueda entrar y pueda actuar, ¿no? Sí, a mí me ha llamado especialmente la atención, José Antonio, pues algo que me pasa internamente con relación a esto que dice Jesús, ¿no? Pues que no hay que hacer grandes cosas para ser santos, porque en realidad lo hace todo Él. Y es que puede ocurrir como cuando ya llevas un recorrido, pues que pases al principio del todo, digamos que Dios trabaja la conciencia y remordiendo la conciencia, ¿no? Y haciéndote ver que pues que no puedes ir de pecado mortal en pecado mortal, pero a medida que respondes y te enamoras, porque al final pues es una historia de amor esto entre el hombre y Dios, pues claro, un enamorado, alguien que se ha enamorado de Dios, pues intenta serle fiel y gustarle en todo, ¿no? Y en la medida en la que vas haciendo eso, puede llegar el momento de un cambio de estrategia por parte del demonio que ocurre y que pasa, digamos, un poco a tener el escrúpulo, ¿no? Técnicamente se llama así, un escrúpulo de decir, y estaré yo a la altura, ¿no? Y estaré haciéndolo bien. A mí esto me pasa mucho, ¿eh? Pues que ves constantemente tu flaqueza, ¿no? Tu miseria y cómo te esfuerzas mucho, quizás mucho más que al principio, pero te esfuerzas mucho y ves que aún así, esforzándote mucho, pues sigues cayendo en determinadas cosas, ¿no? Quizás ya no pecados graves, pero los pecados leves, esto lo dice un sacerdote que me gusta mucho, dice que no hay pecados leves, que en realidad él diría que no hay pecados leves, hay pecados graves y muy graves, ¿no? Pues todo se te hace cuesta arriba, ¿no? Pues advertir a nuestros oyentes de esto precisamente, ¿no? Que el Señor nos dice que no somos nosotros los que nos vamos a salvar, no somos nosotros los que vamos a ser santos por nuestras propias fuerzas, y por tanto cuando lleguemos a ese momento en el que veamos que nos falta mucho, pues que no perdamos la paz ni la alegría de sentirnos perdonados y aupados por ellos, por Él, ¿no? Y después también muy bonito eso que dice, porque le pregunta a Marga, ¿y por qué se dice que en los últimos tiempos habrá grandes santos, ¿no? Pues insiste en lo mismo, dice, pues porque hay mucha misericordia por mi parte, hija, porque si no. Yo pensaba que era ser pequeñita para Jesús, ¿no? Y poder atraer su mirada. Y pensaba que pequeñita pues es la persona que está poco llena de sí misma, que no hace las cosas por vanagloriarse de sí misma, que está olvidada de sí, que pone toda la confianza en Dios, que se abandona a su voluntad,
lo cual no significa que se cruza de brazos, sino que pone todo de su parte, ¿no? Con rectitud de intención. Y me recordaba mucho al pasaje de Juan 3, ¿no? De que decía eso de hace falta que Él crezca y que yo disminuya. Y es que a veces pues eso, seguimos teniendo soberbia y Jesús nos pide pues para traer su mirada a nosotros que la mudemos, ¿no? Y la cambiemos por humildad, y por eso eligió a la Virgen, ¿no? Que fue la más humilde de todas. Sí, muy bien. Sí, hay, en esto que habéis dicho hay una cosa que ahora que lo decías antes, Óscar, no, acerca un poco de la imperfección y del ver uno que dice, hombre, voy avanzando y cada vez pues rezo más y hago más cosas, pero cada vez te ves más lejos. Que cada vez me veo yo más lleno de miserias. Y eso, claro, es una cosa que también deberíamos de ser conscientes. Claro, nosotros identificamos la santidad con una especie de perfección de nuestra persona. Y eso también es un grave error. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que, de que como criaturas y como humanos, mientras permanezcamos aquí en la tierra, vamos a ser imperfectos. O sea, la santidad como tal es ya en el cielo. En el cielo es cuando seremos santos y seremos hijos de Dios y nos veremos realmente como hijos de Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, inevitablemente vamos a estar llenos de imperfecciones de todo tipo. Y además Dios nos las deja y permite que las veamos también, porque además eso también nos ayuda muchísimo a ser humildes, porque si no también, pues si nos viéramos tan perfectos que no nos viéramos ningún fallo, pues incluso tendríamos un mayor peligro de caer en la soberbia, de pensar que no necesitamos a Dios. Por tanto, no tenemos que extrañarnos para nada pues de estas imperfecciones que vamos a tener toda la vida. Los santos también las tienen, o sea, santos canonizados incluso, y con grandes obras y con vidas también maravillosas, pero que también tenían imperfecciones y que estaban ahí, que se veían, ¿no? Y que ellos seguían luchando también. Por tanto, eso no nos tiene ni que asustar, ni que pensar que vamos mal, sino simplemente reconocer esa realidad que nos hace ser más humildes y entender también que aquí es tal vez lo más importante, y es que realmente la santidad esencialmente no es tanto nuestra perfección como el cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, el santo es el que cuando entiende o ve cuál es la voluntad de Dios, va por ahí y arrasa con lo que sea para cumplir esa voluntad de Dios. Y pues eso es, al final, el que es capaz de entender eso y con perseverancia, con fidelidad, incluso con errores y caídas, pero persevera en ese cumplir la voluntad de Dios, pues es el que va a alcanzar cada vez pues ese mayor grado de unión con Dios, y eso es lo que realmente nos lleva a la salvación y lo que nos hace realmente pues que Dios se sienta feliz con nosotros, ¿no? Y se vea reflejado en nosotros. Y ese es el modelo realmente tanto de Jesucristo como de la Virgen María, de los dos. En Jesucristo se ve perfectamente en el Evangelio, en los Evangelios, como su obsesión, pudiéramos decir, es cumplir la voluntad del Padre. O sea, es siempre su mirada es hacia el Padre y es cumplir la voluntad del Padre. Y eso es continuamente, ¿no? En toda su vida lo vamos viendo. Y en la Virgen María, pues igual, es cumplir la voluntad de Dios. O sea, está permanentemente y mira hacia su Hijo, porque sabe que en su Hijo pues está la voluntad de Dios, y por tanto lo que hace su Hijo y dice su Hijo, pues ahí está ya detrás para seguirlo. Con lo cual tenemos también un modelo pues maravilloso y perfecto para seguir, ¿no? Por terminar, hay otra cosa también que me llamó la atención, que digo que es muy, muy interesante y también para reflexionarlo. Y es esta pregunta. A veces las preguntas de Marga son muy, muy interesantes, pues son muy ingenuas, ¿no? Son como de mucho sentido común. Son las preguntas que haríamos nosotros. Y entonces Marga se asombra un poco porque primero, incluso ella misma se sorprende, dice, es que soy muy pequeñita, ¿no? O sea, como dice, bueno, se asombra de que ella sea pequeñita, ¿no? Y luego ya una vez que lo entiende, pues dice, claro, pero en cambio, pues quieres que sea santa. Y dice, pero lo vas a hacer tú. Entonces cuando ya descubre esto, dice, oye, ¿y no se van a enfadar o no van a sentir envidia los demás santos que han trabajado muchísimo, que han sido grandes santos, que han hecho grandes cosas, y no van a sentir envidia? Y esto yo creo que es una pregunta muy humana, ¿no? Muy, muy de nosotros, que también se nos podría ocurrir. Dice, oye, pero ¿y los demás? ¿Qué es esto de que unos trabajan mucho y
y en cambio otros con menos trabajo pues también son grandes santos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Y esto hay que entenderlo también porque nos hace conocer realmente cómo es Dios, ¿no? Entonces, lo primero es que esto de la envidia en realidad es un criterio del mundo. O sea, no, los cristianos no nos movemos por esta idea de la envidia, por este sentimiento de la envidia, sino que nosotros es distinto, las cosas funcionan distintas. Así funciona el mundo, ¿no? Que cuando uno recibe un bien, pues el otro se entristece porque a él no le ha tocado ese bien que ha recibido el otro, y entonces esa es la envidia, ¿no? La tristeza por el bien que reciben los demás. Pero en cambio los cristianos somos distintos. Los cristianos en realidad estamos unidos al corazón de Jesús, y realmente por estar unidos al corazón de Jesús nos alegramos cuando alguien pues es santo y es un gran santo, pero nos alegramos porque es Jesús el que se alegra, y nosotros por tanto pues eso nos hace ilusión y nos sentimos unidos a Él y nos sentimos llenos de alegría de que haya bien en el mundo, de que el bien crezca y de que ojalá todos fueran más santos que nosotros y grandes santos, ¿no? Y que propagaran el bien por todo el mundo. Y entonces esto también pues es una especie como de test para comprobar realmente nuestra pureza de intención, nuestra humildad y nuestro verdadero amor al corazón de Jesús. El que ama al corazón de Jesús, lo único que quiere es que lo que el corazón de Jesús desea y anhela, que eso se haga realidad. Si no es así, es que entonces lo que tenemos es orgullo propio, o sea, y podemos estar haciendo grandes obras apostólicas, o sea, que podemos estar hablando de Dios y llevando a Jesucristo a las almas y haciendo obras de caridad tremendas, pero si nos pasa esto, que sentimos esta tristeza de que alguien tenga éxito apostólico y haga obras buenas, entonces quiere decir que realmente no estamos unidos verdaderamente al corazón de Jesús, porque si lo estuviéramos nos alegraríamos muchísimo, y eso yo creo es un test muy bueno, o sea, y apliquémoslo y pensemos, ¿no? Que yo cómo me siento en mi interior cuando veo que yo me he esforzado en mi catequesis y no sé qué, me ha salido todo mal y el de al lado le sale todo bien. ¿Cómo me siento? Me alegro profundamente de que al otro por lo menos le haya salido muy bien y que se convierta en las personas, y si es así, pues voy muy bien. O sea, ahora si no, hay que trabajar porque ahí hay trabajo que hacer, ¿no? En el interior y en el corazón, ¿no? Y bueno, casi no nos queda tiempo, pero bueno, ya por completar lo de los últimos tiempos, yo creo que también nos debería de estimular mucho. Hay una santa que yo creo es un modelo que también refleja todo esto de lo que decíamos de la pequeñez y de la sencillez, que es Santa Teresita de Lisieux, que es este modelo, ¿no? Realmente su modelo de santidad es este, ¿no? Ella incluso reconocía que jamás iba a hacer las grandes obras que habían hecho otros grandes santos. Ella además, de hecho, su vida fue tremendamente sencilla, o sea, no hay nada que se pueda decir espectacular en ella, o sea, murió jovencísima, entró en el simplemente pues estuvo en el Carmelo y vivió pues la regla del Carmelo, y no hubo nada excepcional en su vida visto desde fuera. ¿Dónde estaba su excepcionalidad y su santidad? En el interior de su corazón, y ese corazón pues era un corazón tremendamente sencillo y pequeño, que se hizo muy pequeño, y eso es lo que nos enseña que se puede alcanzar esa gran santidad precisamente a través de ese hacerse muy pequeño y reconocer eso como tal para que Dios actúe, ¿no? Por tanto, pues tenemos también ejemplos concretos que nos ayudan, y que para estos últimos tiempos donde vemos esta situación tan difícil, pues todavía mayor razón para confiar profundamente en Dios y no en nosotros, porque el que confíe en sí mismo, desde luego, difícilmente va a poder sobrevivir a esta avalancha, ¿no? que cada vez se va incrementando y que va como aplastándonos, ¿no? Esta fuerza del mal que va creciendo, y que contra eso pues se lucha así, siendo muy pequeño y sabiendo que es Dios quien está con nosotros. Bueno, pues vamos a pasar ya al segundo mensaje. Este es un mensaje del 18 de julio del 2003, y también pues es un mensaje combinado. Empieza Jesús, pero luego continúa la Virgen María. Mira cómo toda la gente vive atontada sin haber puesto la primera piedra del día en mí, y caminan sin rumbo, con la mirada perdida, sin meta, porque no han centrado sus fuerzas en mí.
abandonaron a su Dios y se fueron a buscar a las criaturas. Oh hijos ingratos, que así sólo conseguiréis los sinsabores y amarguras de la vida. Oh hijos ingratos, que no os dais cuenta que así sólo vais camino de vuestra condenación. María, escúchame en la octava del Carmen. Hoy es un día especial en el cielo, día de mi advocación del Monte Carmelo. Mira los montes, ¿qué te inspiran? El pensamiento en Dios y el espíritu a la superación. Nuestra Señora del Carmen y la Virgen de los Dolores. ¿Por qué he unido estas dos advocaciones? Además de la Sagrada Familia y San José y Jesús Niño. Los he unido para estos tiempos. ¿Qué significa Nuestra Señora del Monte Carmelo? Significa superación, sacrificio, vida constante de oración y sacrificio, penitencia, Eucaristía. Amar a Jesús y a María. Es una advocación muy antigua. Estudia su significado. ¿Y Nuestra Señora de los Dolores? La cruz, el sacrificio de la cruz, la Eucaristía. ¿Y la Sagrada Familia? Os bendicen desde el cielo. Mirad que para estos tiempos yo os he resaltado estas tres advocaciones porque os son muy necesarias. Fuerza, fortaleza en la Sagrada Familia. Basad vuestros pilares en Jesús Eucaristía, en la Virgen y en el Patriarca San José. Sí, el Padre ha muerto. Poned fijos los ojos en San José, Padre, para saber lo que tenéis que hacer, cómo os debéis comportar. Basad vuestra unidad familiar en la Sagrada Familia y en la Trinidad. Poned todos vuestros anhelos en el corazón de Jesús. Defended a la infancia. Amad y engendrad a vuestros hijos. Cuidadlos, educadlos. Formadlos para futuros pobladores del cielo. Bueno, pues muy bonito este mensaje así conjunto, a la par, entre la Virgen María y Jesús. Y aquí la verdad es que nos dan unos consejos que yo creo que son magníficos, ¿no?, para nuestra vida espiritual. Y bueno, pues a lo mejor son cosas sencillas, pero que nos pueden ayudar mucho en ir creciendo y en ir perseverando en nuestra vida espiritual. No olvidemos, como decíamos antes, que todo este camino de santidad pues son cosas muy sencillas, o sea, no se trata de grandes cosas. Y por eso esto que dice Jesús en el inicio, que es muy cortito, pero que incluso a lo mejor convenía aclarar un poco por si no se entiende, o sea, más o menos viene a decir por qué no pone la gente o las almas la primera piedra del día en mí. Y viene a decir, el que no pone la primera piedra del día en mí, pues le pasa todo esto, que vive atontada, camina sin rumbo, sin meta, no han centrado sus fuerzas en mí y se fueron a buscar a las criaturas. ¿Qué quiere decir esto de poner la primera piedra en mí? Pues algo tan sencillo como que cada día pues hay que acudir a Él y entregárselo a Él. Aquí pues incluiría desde ese momento de inicio del día, de ofrecimiento del día. Hay pues desde fórmulas muy bonitas que se pueden utilizar. Nosotros, por ejemplo, pues utilizamos habitualmente una fórmula de ofrecimiento del día, pero puede ser eso o puede ser simplemente 2 minutos donde yo paro un momento y me centro, me uno al corazón de Jesús, le digo, Jesús, este día, que es una especie de página en blanco que se me da, o sea, en el libro de mi vida aquí ha aparecido una página que está en blanco, ahora mismo está en blanco, al terminar el día estará escrita, pero ahora empieza en blanco. Pues esta página en blanco te la entrego a ti y quiero escribirla contigo y quiero que tú me ayudes y que entrego todas las cosas, si ya sea más lo que se me viene encima en ese día, pues se lo voy poniendo y le digo, quiero hacerlo contigo y que seas tú y no yo el que actúe y el que trabaje. Pues eso es poner la primera piedra del día y poner la primera piedra en él. Y entonces a partir de ahí pues ya es que le hemos invitado a él a que se meta hasta el fondo en este día, con lo cual ya pues las cosas son muy distintas. A eso pues yo le añadiría la misa, ¿no?, que es donde en el fondo pues le recibimos, nos unimos a él y como una ofrenda donde él se ha ofrecido, añadimos nuestra ofrenda
que es este día, lo que vamos a hacer, desde los sacrificios y cosas que pasen hasta las buenas obras, todo va a ser transformado en su corazón. Y con eso, pues es que no tiene nada que ver. Esto claro, lo veremos pues probablemente en el cielo cuando veamos, o en nuestro juicio particular, ¿no? Cuando veamos esto y veamos la inmensidad, la grandísima diferencia que hay entre haber entregado este día a Jesús, a Dios, o a la Virgen María, que también puede valer perfectamente, ¿no? Pues ya siempre se lo va a llevar a Jesús, o sea que al final llegamos a lo mismo. Y no haber simplemente, pues eso, haber empezado con mi fuerza, con mi mente, con mi propio criterio y lo que pasa, pues estrellándome, equivocándome y al final pues saliendo todo torcido. Yo aquí sí que tengo la experiencia personal, por esto sí que lo puedo decir por experiencia personal, que es algo que se nota muchísimo. O sea, yo lo he notado, o sea, porque pues me ha pasado días a lo mejor que, yo qué sé, pues de esto que te aturullas y entonces al final pues no has hecho la oración, no has ido a misa y vas viendo que te sale todo muy mal, o sea, que es que se va todo torciendo y yo he visto auténticos y pequeños milagros, ¿no? O sea, de decir un día complicado, que ves difícil y que en cambio dices, venga, vamos a empezar bien, con la oración, ofreciéndolo, con la misa, y luego ves cosas sorprendentes, que todo ha encajado, que todo se ha resuelto, que todo ha ido bien, que te sientes lleno de paz, de alegría. Pues simplemente es esto, o sea, esto es real y verdadero, o sea, que no es una mera reflexión así bonita, sino que es una realidad que todos yo creo que podemos experimentar y que vivir, ¿no? A mí me ha gustado mucho la frase esa de la Virgen, perdona, cuando dice, basad vuestros pilares en Jesús, Eucaristía, en la Virgen y en el Patriarca San José. Y me ha gustado mucho porque, bueno, pues está, digamos, de moda, ¿no? El Papa Francisco ha pedido a la Iglesia que se recuerde a San José de nuevo dentro de la liturgia, y es muy bonito, ¿no? Porque, bueno, pues nos acordamos muy poco de San José, nos acordamos muy poco de la Sagrada Familia, ¿no? Y al hilo de lo que dice después, dice, sí, el padre ha muerto, que quizás haya que comentarlo, hay una nota a pie de página, dice, ha salido un libro interesante, El eclipse del padre, de la figura paterna en nuestra sociedad. Y es verdad, ¿no? Tenemos una sociedad muy convulsa en la que las mujeres son hombres, los hombres mujeres, no se sabe muy bien, ¿no? Y se ha perdido un poco la figura del padre, de la autoridad quizás, y de tantas otras cosas, ¿no? Y después defendeza la infancia también, ¿no? O sea, qué bonito, cómo hace referencia a la Virgen a la Sagrada Familia, cosa que es tan importante hoy en día porque se está perdiendo la Sagrada Familia, ¿no? En algún otro mensaje recuerdo que decía Jesús o la Virgen pues que íbamos a ver poco a poco, y estábamos hablando de hace ya muchos años, íbamos a ver poco a poco un ataque a la familia brutal. Y pues yo no sé en el resto del mundo, pero vamos, yo creo que es internacional, pero en España es una cosa brutal, ¿no? El ataque a la familia, cómo se defienden valores dentro, o sea, que no tienen nada que ver con la familia tradicional, ¿no? Y por eso la Madre, la Virgen María, nos pide de nuevo volver a la familia tradicional, a la familia al estilo de la Sagrada Familia, ¿no? De la familia pues que Jesús tuvo en la tierra, ¿no? Y al final en comparación con la familia pues de Dios, que Dios es su familia, ¿no? Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, es amor entre el Padre y el Hijo. Pues esto tendríamos que volver otra vez, ¿no? A recuperar ese amor en la familia, que yo creo que se está perdiendo. Acabo de recuperar una estampita que tengo aquí de la Sagrada Familia y dice una frase muy bonita de Benedicto XVI que dice, va dirigida a los jóvenes, ¿no? Y sobre la familia, dice, queridos jóvenes, recuperad el valor de la familia, amadla, no solo por tradición, sino por una elección madura y consciente. Amad a vuestra familia de origen y preparaos para amar también la que con la ayuda de Dios vosotros mismos formaréis. Digo preparaos porque el amor verdadero no se improvisa. El amor no solo consta de sentimientos, sino también de responsabilidad, de constancia y de sentido del deber. Todo esto se aprende con el ejercicio prolongado de las virtudes cristianas de la confianza, la pureza, el abandono, la providencia y la oración. Muy bien, ¿eh? Siempre bonito, ¿eh? El Papa Benedicto XVI, bueno, emérito, como dicen. Sí.
La verdad es que sí, tiene cosas magníficas, ¿no? Y de qué forma más sencilla. Me gusta mucho eso de amar de la que venís y prepararos para la que tendréis que formar. Pues esa es la idea de transmisión, es decir, de recibo la fe, pero luego la voy a transmitir, y vengo de una familia, pero en el futuro yo también formaré una nueva familia. Yo añadiría que también, por no dejarlo en el olvido, pues este tema de las advocaciones también es muy interesante. Dice, en concreto le habla la Virgen María a Marga, le habla de Nuestra Señora del Carmen, o sea, del Carmelo, y la Virgen de los Dolores, ¿no? Y entonces le va explicando cómo lo ha unido, y le pregunta a Marga, bueno, ¿y qué significa todo esto, no? Y entonces pues le va explicando un poco el sentido de la advocación de Monte Carmelo, que bueno, está ligado lógicamente a los carmelitas, ¿no? Que es la orden que de alguna forma pues vive ese espíritu del Monte Carmelo, y que tan unidos están a su vez a la Virgen María, ¿no? Porque de alguna forma esta vez de las órdenes, donde la Virgen María pues tiene como más preponderancia, y donde también tiene un papel esencial en su espiritualidad, ¿no? Y va un poco ella pues desgranando, que un poco lo que hace es invitarnos, porque nos dice que esto es para los últimos tiempos también, dice, lo he unido para estos tiempos. Y habla de esta idea, ¿no? Del Carmelo, de Nuestra Señora del Carmen, con también la Virgen de los Dolores, y le va explicando, ¿no? O sea, cuáles son un poco las características espirituales que hay detrás. Y le va hablando pues de superación, de sacrificio, de vida constante de oración y de sacrificio, de penitencia, de Eucaristía, de amar a Jesús y a María. De hecho le dice, es una advocación muy antigua, estudia su significado. Y luego cuando le habla de la Señora de los Dolores, le habla de la cruz, del sacrificio de la cruz y la Eucaristía. O sea, lo pone todo junto, porque la Eucaristía está todo, o sea, es un sacrificio del que realmente recibimos la propia Eucaristía, que es la propia presencia de Cristo, pero que viene de ese sacrificio. Está todo unido, ¿no? O sea, que cuando recibimos a Cristo es gracias a que ha habido este sacrificio redentor, y está todo junto, ¿no? Por tanto, bueno, pues estos son valores que, aunque siempre han sido y son de la Iglesia y de toda la historia de la Iglesia, pero que de forma especial la Virgen nos está como diciendo, atención, esto para vuestra época es muy importante. Por tanto, todo lo que tiene esta relación con el sacrificio, con la Eucaristía y con esta vida constante de oración, pues, y yo creo porque tiene sentido también, porque simplemente yo creo que en sentido común ya nos damos cuenta, ¿no? O sea que en este combate con el mundo, donde ya toma tanta fuerza, pues solamente perseverando en la oración y en el sacrificio vamos a estar suficientemente alertas y con fuerza para poder resistir el embate del mundo. Y por tanto, bueno, pues tenemos que estar muy vigilantes. O sea que esto que hablamos antes en el Adviento, en los programas anteriores, pues es algo que hay que perseverar y mantener durante todo el año, porque si no, pues la corriente te lleva. La corriente te lleva, te arrastra, y poco a poco pasan unos meses, pasan unos años, y resulta pues que has terminado pues totalmente fuera del camino, desubicado y sin saber ni a dónde vas ni de dónde vienes, ¿no? Bueno, nos termina el tiempo, vamos a hacer un intermedio musical y continuamos.
Continuamos en esta segunda parte, en el programa La verdadera devoción al corazón de Jesús, y me gustaría, ahora en este ratito que tenemos así para comentar temas más catequéticos, ¿no? Continuando con lo que habíamos iniciado en el último mensaje, que hablaba un poco de la Sagrada Familia, de la figura paterna de San José, pues yo creo que sí sería importante pues que recordemos un poquito pues realmente este papel de San José y esta figura de San José, que bueno, pues le pasa hasta cierto punto como la Virgen María, pero todavía más agudizado, o sea que prácticamente en los evangelios apenas sí aparece su figura, pero encima él, como muere antes de la vida pública, pues todavía incluso aparece menos, ni siquiera tiene la posibilidad pues de estar al pie de la cruz, ni como le ocurre a la Virgen María. Por tanto, San José pues es alguien que en los inicios de la Iglesia pues estaba allí como muy escondido, ¿no? Muy oscurecido, y que también a medida que ha ido transcurriendo el devenir de la Iglesia y que la Iglesia ha ido profundizando y entendiendo mejor pues las Escrituras y muchas cosas, ¿no? A través del trabajo que el Espíritu Santo pues va haciendo y va iluminando, pues yo creo que también la figura de San José cada vez ha ido creciendo en importancia. Hay un momento, por ejemplo, cuando Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, pues ella empezó a hacer muchísima promoción de San José, y a partir de entonces ya pues que ha ido tomando más fuerza. Entonces de San José, hombre, se pueden decir muchas cosas, aunque probablemente pues todavía hay muchas que se nos terminan de escapar. Pero San José es una figura fundamental para la Iglesia y para los cristianos. Porque él tiene un papel que no tiene nadie más y que hay que aprovechar y acudir a él, porque por ese papel que él tiene, pues tiene una misión, y esa misión pues tenemos que pedirle que actúe, que intervenga, para que él pueda pues actuar con toda la fuerza que Dios le permite y le ha concedido, pero que, como pasa igual con los santos y con todo, pues si nosotros no pedimos, y si no conocemos, pues difícilmente vamos a pedir, ¿no? Entonces, bueno, en esta figura paternal, por un lado, que además tiene como dos aspectos, ¿no? O sea, que es tanto el de la familia, que ese es muy claro, pero también el de la Iglesia. O sea, San José es la figura paterna que cuida y que protege. Y que, por tanto, en el lado de la familia, que además, porque es muy importante ahora, pues porque lo decíamos anteriormente, en esta situación donde la familia está tan destruida y está siendo destrozada y perseguida y atacada, pues hay que acudir a San José para que nos dé su protección y su ayuda, que es muy poderosa, es poderosísima. Santa Teresa de Jesús decía que a veces le espantaba, o sea, en castellano, palabra castellano antiguo, ¿no? Le espantaba, o sea, le impresionaba, ¿no? Se quedaba asombrada de que todo lo que le pedía a San José, todo se lo concedía. O sea, que tenía como una capacidad de intercesión en el cielo, cosa que es natural, porque al fin y al cabo pensemos que Jesús estaba sujeto a San José. O sea, Jesús, cuando él estaba aquí en la tierra, durante todos los años que San José estuvo en la tierra, Jesús le estuvo sujeto a su autoridad, porque Jesús reconocía a San José como su padre putativo, ¿no? Como se dice así, y reconocía su autoridad como cabeza de la Sagrada Familia. Y por tanto eso pues también hasta cierto punto permanece en el cielo, de tal forma que por tanto cualquier cosa que San José pueda pedirle a Jesús, Jesús la va a escuchar de una forma especialísima, y difícilmente le va a resistir Jesús una petición que venga de San José. Por tanto, pues tenemos que acudir a él, y especialmente dado que su papel y su misión en la tierra fue esa protección de la Sagrada Familia, ahora en el cielo esa misión pues queda amplificada muchísimo más, como protector pues de todas las familias.
Por tanto, y aquí me dirigiría especialmente a los hombres y especialmente a los padres de familia. Los padres de familia deberíamos de tener una especialísima devoción a San José, un trato continuo con San José y acudir continua y permanentemente a San José en todos los temas y sobre todo los relacionados con la familia. Y especialmente en algo que hoy día cuesta muchísimo, que es el ejercicio de la autoridad. Y los que son padres estoy seguro que me van a entender perfectamente. O sea, todo lo que significa este ejercicio en la casa, pues de la autoridad, ¿no? Con los hijos, en la educación de los hijos, pues que tan difícil se hace ahora, ¿no? Pues por todo lo que esta avalancha que decíamos antes, ¿no? De contracultura, de contravalores, donde se han machacado. Yo, que no veo las series de televisión, pero bueno, cuando esporádicamente veo alguna, sistemáticamente hay un ataque continuo al concepto de la autoridad como tal. Claro, si no hay autoridad, pues no se puede educar, es imposible. Y por tanto, en eso los padres deberíamos de acudir a San José para pedirle que nos ayude a ejercer la autoridad. La autoridad no es simplemente dar voces y decir aquí mando yo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? La autoridad es una cosa muy distinta, ahora no nos da tiempo, lógicamente, daría para un programa, ¿no? Etcétera, pero es una cosa muy distinta, ¿no? Pero lo que sí podemos decir, y eso sí que se entiende bien y se puede ya empezar a aplicar, es que hay que acudir a San José para este ejercicio de la autoridad en la familia, para que él nos ayude, nos ilumine y nos ayude a ejercerlo, ¿no? Y luego el otro aspecto también que es muy importante, y es que San José también tiene una función como protector de la Iglesia. Así está definido por la Iglesia y así está nombrado por la Iglesia. Incluso ahora Benedicto XVI, la última cosa que dejó hecha, aunque luego ha sido el Papa Francisco quien lo ha hecho ya público y lo ha instaurado, y es que se ha reformado la liturgia para poder añadir dentro de la liturgia en la misa la petición a San José, la intercesión de San José. O sea, igual cuando después de la consagración, cuando se pide la intercesión de la Virgen María, y se va a añadir también, a medida que los libros se vayan cambiando, también la de San José. O sea, hasta ese punto es importante para la Iglesia la protección de San José. Y por tanto, pues también en cualquier tarea de todo tipo, y especialmente relacionada con la Iglesia, pues también tenemos que acudir a él, pues para pedir su ayuda y su protección, ¿no? Y así como anécdota, decías antes, José Antonio, lo de padre putativo, por eso se le llama José Pepe. A los Joses se les llama Pepes por esto, ¿no? No es por otra cosa. Que la tradición popular está llena de cosas, digamos, relacionadas con el cristianismo. Hoy en día que tanta gente se declara agnóstico y ateo, pues tendrían que revisar también su lenguaje, porque está repleto de este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre que pienso en San José, la verdad se me viene no sé por qué, la bondad, ¿no? El mismo Evangelio lo dice, pero en tantas otras, pues yo recuerdo ahora María Valtorta, ¿no? Cuando describe la parte que describe el Evangelio también, en la que San José decide repudiar internamente a María cuando él cree o se da cuenta, digamos, y cree que María pues le ha sido infiel, ¿no? Al ver a María pues embarazada. O sea, hay que ponerse en su piel. Primero hay que saber que, claro, no estaba exento del pecado San José, por tanto, pues también estaba sujeto, digamos, a las tentaciones. Bueno, a las tentaciones estaba sujeto todo el mundo, sin pecado con pecado, ¿no? María estaba sujeta a tentaciones y Jesucristo igual, pero bueno, que digamos que era más sensible, ¿no? Estaba más atacado en ese sentido, ¿no? Y en ese momento en el que San José piensa y llega a creer que María le ha sido infiel, aún así, o sea, hay que pensarlo, que la pena para una mujer adúltera en tiempos de Jesucristo era la lapidación. O sea, que es que si San José hubiese dicho cualquier cosa, hubiesen lapidado a María. Y sin embargo se calla, porque sabiendo que si habla pues la van a lapidar. Qué bondad, ¿no? La de San José. Y después cuando se da cuenta, ¿no? De cuando el ángel le dice que
que no tenga reparos en llevarse a María a su casa, porque el hijo que espera pues no es un hijo humano, sino que es el hijo de Dios, ¿no? Pues qué bonito como San José, yo me imagino, ¿no? No hace falta imaginarlo, lo describe María Valtorta muy bien, siendo real o no, o no es dogma de fe, no tenemos por qué creer en ello, pero a mí me gusta mucho ese pasaje en el que María Valtorta describe cómo San José arrepentido va a casa de María a pedirle perdón por haber dudado de ella, ¿no? Es la bondad de San José, que también hay que recuperar en los hombres de hoy en día, visto lo que se ve hoy en día también, claro. A mí la figura de San José, pues como mujer me enamora, ¿no? Yo me lo imagino, ¿no? Con cómo trataría a la Virgen, cómo sería su trato con ella, cómo le pediría las cosas, lo trabajador que sería, pero sin ser adicto al trabajo, dedicándose a su familia, cómo sería con su hijo. Cómo sería con los vecinos, el trato con los vecinos, o sea, no sé. Bueno, yo creo que es una figura que, efectivamente, como decíamos antes, de la que tenemos poca información, pero que en cambio sí se puede sacar mucho fruto, pues meditando un poco pues el papel, cómo vivió él su vida, y sobre todo yo creo que hay que tratar con él, o sea, que realmente San José pues merece el que acudamos a él, el que recemos y hablemos con él y le llevemos todos nuestros temas, especialmente esos que comentábamos antes, y a través de ese trato pues yo creo que llegamos a entender mucho mejor pues cómo es su figura, cuál es la misión que él tiene ahora desde la eternidad, y que por tanto pues él nos puede ayudar con mucha más fuerza en todo esto que decíamos, ¿no? Y vamos a pasar ya al último mensaje de este programa. Este mensaje es del 9 de diciembre del 2006 y es un mensaje de Jesús. Hija mía, hay tantos no amados, hay tantos que no han sido amados, tantos que no experimentaron en su niñez los besos de sus padres. He ahí el mal en el mundo. El mal en el mundo radica de ahí, de no ser amado. El sin amor del mundo está siendo su perdición. Por eso los hombres se pierden. La enfermedad de la falta de afecto paterno-materno invade la niñez. Luego, esos niños se llenan de pecado, incapaces de amar también. Se llenan de enfermedades mentales más graves o más leves. Qué pronto terminaría el pecado en el mundo si esos niños se sintieran amados desde su niñez. Qué rápido acabarían los problemas y los males en el mundo. ¿Cómo hacer? Empieza tú misma por amar mucho. Piensa que cada segundo en el día que no has amado es tiempo perdido. Ama mucho primero a tu familia, a tus hijos y tu marido. Ama lo que te cuesta de ellos. Bendice a Dios. Bendíceme por habértelos dado y habértelos dado con tal o cual defecto que te hiere y que te hace ofrecérmelos a mí. Pues de nuevo hemos tenido un mensaje muy cortito de Jesús, pero también con muchísima fuerza y con mucha profundidad, y que toca un aspecto del amor que en realidad yo creo que ya lo sabemos. De hecho, la propia ciencia pues lo confirma perfectamente, que es que la falta de amor pues genera infinidad de problemas, ¿no? Y eso solo hay que preguntar pues a un psiquiatra, a un psicólogo, a cualquier persona que esté y que trabaje con personas, pues para que nos confirme que efectivamente pues es así. La gran diferencia es que la ciencia, aunque pueda ser capaz de decir efectivamente es así, lo que no sabe es cómo remediarlo y cómo curarlo. Y lo que nos dice Jesús es que esto solo lo puede curar Él y nosotros con Él. O sea, que la falta de amor pues solo se puede curar con verdadero amor. Es la única receta que hay para que esas heridas profundas que se han ido experimentando pues desde la niñez, y que, como decíamos antes, cuando hablamos de la gran desgracia y de la bomba atómica destructiva que significa ir destruyendo la familia, no es solo la familia en sí, es que es todos aquellos hijos y niños
que han vivido esa situación de destrucción de la familia y que ya están marcados para toda su vida. Por eso es una bomba que es expansiva, porque ese mal a su vez se va expandiendo, ¿no? Porque llegan ya generaciones completas de niños que se hacen mayores, que ya tienen esas heridas, que a su vez les incapacita en gran medida para poder amar y poder dar amor, y hace pues que eso a su vez se vaya expandiendo y que cada vez pues el mundo sea una, pues eso, como lo describe a veces en otros mensajes, ¿no? Una oscuridad, una frialdad, un mundo frío y helado, donde no hay verdadero amor y donde todo el mundo arrastra sus heridas, y esto pues claro se va expandiendo. Y aquí pues lo explica muy bien, o sea, explica y lo viene a decir, dice: he ahí el mal en el mundo. En el mal en el mundo radica de ahí, de no ser amado. Y esa es la mayor causa de todos los males. O sea, de ahí viene luego pues gran parte de los pecados. Pues claro, cuando uno siente esa insatisfacción, pues intenta buscar la satisfacción donde puede, donde la encuentra, o donde el mundo le dice que lo va a encontrar, engañándole de nuevo y entrando en cosas que a su vez pues todavía le van a hundir más, ¿no? Aquí yo creo que me viene a la memoria un caso muy concreto, que es el de la comunidad del Cenáculo. Es una comunidad relativamente nueva, de hace 20 años. Esta comunidad del Cenáculo, su carisma es curar a los drogadictos y a todas aquellas personas con cualquier tipo de adicción. Y lo más interesante es que se les cura simplemente con trabajo y con el amor. O sea, reciben el amor de la Eucaristía, o sea, tienen... cuando entran allí, pues les ponen a trabajar y luego les ponen a una persona a su lado, lo llaman su ángel de la guarda, que es otro antiguo drogadicto, persona que ya pasó por todo el proceso y que ahora ya está recuperado. Le ponen a su lado para que le cuide y le ayude durante todo el proceso, y luego le ponen delante de la custodia a hacer adoración todos los días. Y lo que dicen, y esa es lo impresionante, es que eso es lo que les cura, porque toda drogadicción o toda dependencia, lo que hay, ellos dan un testimonio muy bonito, ¿no? Yo lo he escuchado en varias ocasiones, y ellos cuando hablan de cómo eran, todos terminan reconociendo, todos hay un factor común. Dicen: yo es que en el fondo acudía a la droga, pero porque tenía una insatisfacción interior grandísima, fruto de, y siempre hay pues algún tipo de herida, alguna falta de amor, de desamor, siempre hay eso, ¿no? Y entonces dicen: cuando yo encontré el amor de Dios a través de la adoración y del amor de aquellos que estaban a mi lado ayudándome, entonces es cuando realmente sané interiormente. Y cuando ya estás curado interiormente, ya no necesitas la droga ni necesitas cualquier otro tipo de dependencia. Y entonces, bueno, pues esto es un ejemplo práctico, real, de cómo esto que nos dice Jesús, pues efectivamente es que es así, y que el único remedio a su vez es el propio amor, el que recibimos de Él y el que nosotros podemos dar para curar esto. Pero claro, como la situación ha ido expandiéndose y creciendo hasta este punto, pues claro, el grado de amor que tenemos que dar pues es mucho mayor, y el trabajo que hay que realizar pues es todavía muchísimo mayor, ¿no? Sí, aquí hay que insistir y decirlo muy claro, el verdadero objetivo, digamos, la verdadera finalidad para la que nos ha creado Dios, que es para amar. No estamos hechos para otra cosa más que para amar. Y yo voy a poner también yo recuerdo una anécdota, ¿no? Con una amiga mía que pues siempre andaba con la cosa de que no quería vivir la vida tradicional y estándar, y que quería pues irse a hacer las calles, ¿no? O irse a hacer el mundo, y tenía una ansia por irse a hacer el mundo, ¿no? Y sus padres pues tenían un negocio próspero, pero es que esta mujer, pues que no, esta amiga mía, ¿no? Y siempre lo pongo como ejemplo porque al final hizo su sueño, realizó su sueño. Cuando pudo, cuando fue mayor de edad, pues se fue por ahí. Y se fue con un chico y estuvo viviendo por ahí, por el mundo, en varios países, incluso pues atravesó países que estaban en guerra incluso.
y bueno, pues disfrutó porque dice que vivió la vida que quería vivir. Después pues a lo mejor ya, ¿no? Y entonces pues dice que estuvo pues comiendo de lo que le daban, de no sé qué, y como viviendo en plan hippie, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y cuento esto porque cuando vino esta chica de vuelta, y ya pues al cabo de un par de años que había estado haciendo esto por todo el mundo, y la pude ver de nuevo, pues y tuve oportunidad de hablar con ella, pues la pregunté que qué tal había ido, claro, y me contó pues todas estas cosas y tal. Y recuerdo, yo en aquel entonces no era iba a decir no creía en Dios, no era católico, ¿no? No creía en el Dios, digamos, en este Dios en el que creemos puro amor. Pero recuerdo que le pregunté a esta chica, bueno, y dime qué es lo más importante de tu experiencia, qué es lo que más qué has aprendido, ¿no? Y me empezó a contar unas cosas, digo, y en mi fuero interno, lo cuento porque es que es bonito, ¿no? En mi fuero interno, incluso aunque no era católico, yo tenía clarísimo esto, que el amor era lo más importante, y se lo dije, le dije, no has aprendido nada. Lo más importante que podrías haber aprendido, o sea, si de algo te hubiese debido servir este viaje que has hecho, es para darte cuenta que lo único que importa es el amor, es amar, y que cuando nos vayamos a la muerte, si no hemos amado, es que nuestra vida no ha valido para nada. Y yo se lo dije así, sin creer en Dios en aquel entonces, ¿no? Y me dio la razón, y me dijo, pues tienes razón. Me he dado cuenta efectivamente que eso, lo que pasa es que no lo he dicho, pero es verdad, tienes razón. O sea, que lo tenemos todos grabados en el alma. Estamos hechos para amar y para ser amados. Y claro, si esa es nuestra verdadera naturaleza y eso falla, pues falla todo, claro. Sí, o sea que tenemos aquí pues un mandato, que es el primer mandamiento y el resumen, ¿no?, que nos dejó Dios: amaos como yo os he amado. O sea que ahí está la síntesis, y ahora lo único que nos dice Jesús es cuáles son las consecuencias de que esto no se haga así. Y yo hay un aspecto, bueno, tenemos que terminar, pero una última cosa, pues me parece también muy importante, me ha llamado muchísimo la atención. La última frase dice, habla de sus hijos, le dice que ame a sus hijos, y dice, bendice a Dios, bendice por habértelos dado, se refiere a sus hijos, y habértelos dado con tal o cual defecto que te hiere y que te hace ofrecérmelos a mí. Y esto es muy bonito porque también para los que son padres, pues yo creo que también, y lógicamente los padres pues aman a sus hijos y los aman con muchísimo amor, y ven que los hijos pues son distintos, y muchas veces también pues uno ve los defectos de sus hijos, ¿no? Y ve que este le ha salido así, que el otro es protestón, que el otro cada uno ya sabe de qué pie cojea cada uno de sus hijos. Y a veces yo lo he pensado yo, y se lo he oído decir también a muchos padres, decir, claro, es que este hijo mío, a este le pasa a este, al otro no sé qué, pues ojalá me hubieran dado un hijo pues que como el del vecino, ¿no?, que es mucho mejor, es tan bueno, no sé qué, y me ha tenido a tocar a mí que me hace esto, que me hace lo otro, que no sé qué, que tiene este carácter, que le ocurre tal. Bueno, pues eso, que lo meditemos y lo pensemos también, porque Dios las cosas no las hace así al tuntún, cada cosa está medida y pesada, y cuando hemos recibido un hijo con un carácter y con unas características, es porque también hay un propósito de la providencia de Dios, y tiene también pues una razón de ser. Por tanto, en lugar de quejarnos de si, hombre, pues hay un hijo que nos da más guerra, y es cierto, hay hijos que dan más trabajo que otros, ¿no? Pero también será porque a lo mejor tienen una determinada misión, y también a lo mejor a nosotros pues nos ayuda mucho en nuestro camino de santificación, y entonces pues que lo miremos así, o sea que al final a cada hijo pues es distinto, a cada uno hay que amarle, a cada uno hay que amarle de forma distinta y tratarle de forma distinta, porque cada uno es único y por tanto pues requiere un tratamiento distinto. A todos hay que amarles, pero a cada uno pues de una forma distinta, y todos pues tienen que recibir nuestro cuidado y nuestra atención, y esa es la gran riqueza que nos da Dios, y que luego pues que pues lo veremos, ¿no? Yo creo que eso se va viendo. La ventaja de tener más años y de verlo con más perspectiva es que uno ve, pues efectivamente, que aquello que a lo mejor le incomodaba de un hijo, pues el día de mañana resulta que es una característica y algo pues que ha servido también para el bien y para dar grandes frutos, ¿no? O sea, que nunca sabemos, ¿no? O sea, que en eso pues tenemos que ser también muy humildes, muy sencillos, y confiar mucho en Dios.
No nos queda ya más tiempo, así vamos a finalizar recordando simplemente cómo conseguir este libro y nos despedimos ya. Recordamos la dirección de mail donde conseguir el libro, que es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, y el número de teléfono, que es el 5559-0547, 5559-0547. El buzón de dudas y sugerencias es verdaderadevoción@gmail.com, y la web donde podéis dirigiros es vdcj-tomo-rojo.com. Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.